Amén. Muy buenas tardes. El Señor les siga bendiciendo ricamente. Queremos continuar nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 8. Estuvimos viendo estos días del versículo 12 hasta el 20 y queremos ver del 21 en adelante. Si quieren acompañar la lectura, Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo del 21 al 30 vamos a estar leyendo. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Amén. Vamos a orar un momentito. Señor, te damos gracias por este momento que podemos leer tu palabra, meditar en ella y tener la posibilidad de acercarnos a tu trono de gracia para ser ministrados por ti, por tu Espíritu Santo, para ser enseñados en la verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Permítenos entender, permítenos mirar en tu palabra y ver la realidad, Señor mío. Poder conocerte un poco más, conocer un poco más de tu Hijo Jesús, de tu carácter, que tus misterios, Señor mío, sean claros para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Primer punto que quiero llamar la atención es algo que me gustaría que estemos meditando. Es lo que dice en el versículo 21. Y dice: yo me voy, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Y en el versículo 24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Aquí hay una diferencia grande. En el versículo 21 habla de pecado y en el versículo 24 habla de pecados. ¿Hay alguna diferencia entre lo que dice el versículo 21 y 24? Bueno, para empezar, lo que salta a vista es que en el versículo 21 está en singular y que en el versículo 24 está en el plural. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? En el Antiguo Testamento encontramos que
no se hace diferencia entre pecado y pecados. Pero en el Nuevo Testamento ya se hace una diferencia muy significativa. Y es que cuando habla de pecado se refiere a lo que somos. Pecado es lo que somos y pecados es a causa de lo que somos, las cosas que hacemos. El pecado es lo que somos, es nuestra forma de ser, y a causa de eso, de nuestra forma de ser, cometemos pecados. Y de eso habla ahí. Un poquito de este tema para tratar de aclarar de qué se trata esta palabra cuando habla en el Nuevo Testamento del pecado y cuando habla de pecados. El pecado es lo que somos. Vamos a mirar un poquito en Romanos. El libro de Romanos, capítulo 5. ¿Quieren acompañar, por favor? Romanos, capítulo 5. El versículo 12. Amén. Romanos 5:12 dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿A qué se refiere esto? Es lo que sucedió en Génesis. Vamos a mirar un poquito en Génesis. Creo que todos conocemos la historia, pero vamos a repasar otra vez Génesis 2. Vamos a mirar un poquito la historia de la humanidad, a dónde comenzó este problema del pecado. Génesis 2, 8, 9. Dice así: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a mirar el versículo 15 hasta el 17. Dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El árbol de la vida no estaba prohibido. En realidad, estaba ahí para que el hombre comiese del árbol de la vida. El árbol de la vida era para que sustentase al hombre y diese vida al hombre. Y este árbol de la vida representa a Jesús, que es el sustentador de la vida. Como vimos nosotros, vamos a todavía marcar ahí en Génesis, pero vamos a ir rápidamente también otra vez a Juan 6, versículos que ya habíamos estudiado. Juan 6, 53. Juan 6, 53 al 57. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Jesús es el verdadero alimento que da vida.
a todo aquel que de él come. Aquel que de él come tiene vida eterna. Y eso es también aquí el árbol de vida, que estaba también en el huerto del cual el hombre también debería alimentarse para vivir en Dios y por Dios. Este árbol de vida representa a Cristo. Y también está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este representa a la fuente del conocimiento, del entendimiento fuera de Dios. Y por eso causa un conocimiento y un entendimiento erróneo. Es lo que habíamos explicado en la clase anterior. Habíamos estado viendo que en la luz de Dios uno puede ver la luz. Cuando uno ve las cosas bajo nuestra propia luz, bajo la luz adquirida también por este conocimiento fuera de Dios, uno juzga muchas veces por las apariencias, por las cosas externas y no por la realidad. Este conocimiento que estaba vedado al hombre, toda nuestra fuente de conocimiento, fuente de entendimiento, todo lo que nosotros necesitaríamos saber y entender debería provenir de Dios. Nosotros deberíamos buscar en Dios la sabiduría, el entendimiento, el conocer. Y no, Dios nos prohibió buscar conocimiento en otra fuente que no fuese el mismo Dios. Y eso es lo que estaba prohibido comer. Y el hombre, Dios le advirtió que el día que comiese del árbol del bien y del conocimiento del bien y del mal, el día que extendiese su mano al conocimiento de fuera de Dios, de otras fuentes, ese día iba a morir. ¿Y qué sucedió? Leímos en Génesis 2:17, leímos, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Realmente se puede decir que Adán no murió en ese día, pero Dios en su misericordia aplicó, en vez de el día que tenemos nosotros, aplicó este castigo a su día. Vamos a ir a Primera de Pedro. Vamos a marcar todavía Génesis y ahí vamos a ir a Segunda de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:8. ¿Qué dice ahí el Espíritu Santo por esta epístola de Pedro? Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y en realidad, para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Nadie llegó a vivir 1000 años. El que más se acercó fue Matusalén. Vamos a ojear un poquito en el 5:27. El hombre que más años vivió fue Matusalén. Está registrado en Génesis 5:27 y dice: fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. 969 años. Le faltó 31 años para completar los 1000 años, que sería un día. Y la advertencia a Adán de la humanidad era: el día que comieres morirás. Y todos murieron antes de los 1000 años. Matusalén fue el que más se acercó, 969 años. Le faltó 31 años para poder completar ese un día del que habla Pedro. 1000 años, que son para el Señor. Entonces, ese día
Todos los hombres murieron, inclusive aquellos que vivieron tantos años, nadie alcanzó los 1000 años. Y además fue esa muerte física, pero también fue una muerte espiritual. Adán era neutro. Adán era neutro. Él podía escoger el bien y el mal. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. ¿Por qué todos pecamos? El pecado se transmite por el hombre. La herencia del pecado va por el hombre. El hombre es el que transmite el pecado. Vamos a mirar en Hebreos, el libro de los Hebreos, la epístola de los Hebreos, el capítulo 7. Hebreos 7. Hebreos 7, 4 al 5 vamos a leer. Hebreos 7, del 4 al 5 dice: Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Estaba Abraham, de Abraham nació Isaac, de Isaac nació Jacob, y de Jacob nació Leví y todos sus hermanos. Pero acá dice que Leví estaba en los lomos de Abraham todavía. Vamos a leer el 9 hasta el 10. Hebreos 7, del 9 al 10. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aquí muestra que los hijos de Jacob y también Isaac, estaban en los lomos de Abraham su padre, y por lo tanto él ahí también pagó el diezmo a Melquisedec, porque aún estaban los lomos de Abraham. Así también, el día que Adán pecó, todos nosotros todavía estábamos en los lomos de Adán. Por eso es que pecamos juntamente con Adán, porque cuando el día que Adán pecó, estábamos ahí en sus lomos todavía. Por eso también el pecado se nos extiende a todos nosotros. Porque así como Leví pagó los impuestos, el diezmo también a Melquisedec, que estamos en los lomos, no habiendo ni siquiera nacido su abuelo Isaac todavía, él dice que ya pagó también el diezmo a Melquisedec, y así nosotros también pecamos en los lomos de Adán el día que Adán pecó. Hay una diferencia grande entre nosotros, ¿verdad? Y entre Adán y Eva. Es que Adán y Eva eran neutrales. Dios les hizo neutrales y tenían lo que nosotros muchas veces decimos el libre albedrío. Adán estaba, digamos, aquí en el medio, y aquí están las cosas de Dios, la línea de la simiente, la línea santa, y aquí está la línea de la serpiente. Dios le mandó que todas sus necesidades,
toda su fuente de conocimiento, de sabiduría, debería provenir de Dios. Pero Adán era libre de escoger qué hacer. Y así Adán, cuando se presentó la ocasión, él escogió buscar la sabiduría en otra fuente aparte de Dios. También quiero todavía recalcar para entender bien que Adán escogió pecar, no así Eva. Vamos a ir un poquito a Génesis 3. Esto también hay que llevar en cuenta siempre. Por eso si uno entiende estas cosas, muchas cosas se explican de lo que sucede también en el Nuevo Testamento, cuando uno entiende bien estas cosas. Génesis 3:12. Vamos a leer desde el 11. Génesis del 3 del 11 de adelante. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, me invitó y yo comí. Eva le invitó a su marido, él comió. Él decidió comer, eligió comer. En el versículo 13, entonces Jehová dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. La mujer Eva comió engañada. Ella entró ahí en un tema, en una conversación con la serpiente le empezó a plantear algunas cuestiones, le empezó a embarullar, y de repente Eva empezó a quedar confundida, y Eva se confundió, y engañadamente fue y comió. Entonces Eva, engañada, comió. Pero Adán, cuando ella le invitó a Adán, él escogió comer. Es muy interesante también, en la Biblia nos habla sobre esto, y yo no sé cuánto tiene que ver esto con esto, pero hoy en día se sabe que es el hombre el que da el sexo a sus hijos, que depende del hombre que vaya a nacer niño o niña. La mujer tiene 23 cromosomas y el hombre tiene 23 cromosomas que cuando se unen forman 23 pares de cromosomas iguales. Todos los cromosomas son iguales y todos los cromosomas que tiene la mujer son X. La mujer, todas las cromosomas son X. Y el hombre también tiene X, todos sus cromosomas, a excepción del cromosoma que define el sexo. Entonces, algunos espermatozoides tienen en el cromosoma que va a definir el sexo, tiene una X. Y hay algunos que tienen en el cromosoma de la sexualidad una Y. Si es fecundado el óvulo por un espermatozoide que tiene el cromosoma X en su genoma sexual, nace una mujer. Y si es una Y, entonces nace un varón. Eso también vamos a ir llevando en cuenta. Sí, también los hijos de Adán ya nacieron en pecado, con esta muerte espiritual. Adán era neutro, Adán podía escoger, pero desde que Adán cayó,
entró el pecado, lo que la Biblia llama el pecado, y es un defecto, esta es la línea de Dios, la línea de la simiente, de la promesa, la línea de Jesucristo, y esta es la línea de la serpiente. Y desde que cayó Adán, tuvo una inclinación hacia el pecado. Es un defecto que tenemos y que heredamos todos los hombres después, ya todos los hijos de Adán y de Eva heredan este defecto, esta inclinación hacia el mal. Y esta inclinación hacia el mal hace que uno no quiera saber de Dios, que uno no pueda caminar en pos de Dios, que uno sea un aborrecedor de Dios y que uno ame el pecado. Uno ama el pecado y se deleita en el pecado. ¿Por qué? Por esta inclinación que tenemos hacia el pecado a causa de esta desobediencia del huerto. Desde ahí en adelante la humanidad está lo que en teología se conoce como la depravación total. ¿Qué es la depravación total? Es de que el hombre no le interesa a Dios. El hombre no busca a Dios. El hombre no quiere saber nada de Dios. El hombre quiere seguir sus propios caminos. El hombre quiere buscar sus propios placeres, hacer todas las cosas que a él le producen placer según esa inclinación que él tiene por el pecado, por la línea de Satanás. Jesús también nació neutro. ¿Por qué? Porque él tenía los cromosomas, él nació de María, pero no tenía un padre humano que le transmitiese el pecado, ese defecto. Entonces él nació con eso mismo que tenían Adán y Eva, tenía posibilidad de escoger. Él no era esclavo del pecado. Todos nosotros nacimos esclavos del pecado. El pecado se enseñoreó del hombre, se enseñoreó de la humanidad y nos tenía esclavizados ahí. Jesús, al no tener un padre humano y no heredar al no heredar ese defecto, él podía escoger. Él podía, igual que Adán, escoger obedecer a Dios o obedecer al diablo. Y Satanás por eso muchas veces le tentó con muchas cosas. Pero Jesús se mantuvo fiel y firme en lo que tendría que haber hecho Adán también, en escoger a Dios, escoger los caminos de Dios, escoger la obediencia a Dios, escoger la comunión de Dios. Y por eso Cristo fue santo y justo delante del Padre y pudo pagar nuestras deudas. Esto no está en la Biblia, pero quiero compartir esto con ustedes, algo sobre un poco de arqueología. Hay un arqueólogo aficionado, se llama Ron Wyatt, que hizo varias investigaciones y varios hallazgos importantes en Israel. Tanto así que él encontró el arca de Noé, él encontró donde se cruzó el Mar Rojo, porque encontró esqueletos y encontró carros de egipcios abajo del agua. Y así también encontró el arca del pacto y encontró también el lugar de la crucifixión de Jesús. Y en uno de los agujeros, había en la piedra unos agujeros donde se habían puesto las cruces. La piedra estaba rajada, estaba quebrada. Y él, cuando entró por debajo de la tierra, por unos túneles, y encontró el arca del pacto, inclusive sacó una fotografía del arca del pacto que él sacó. Había
en el techo, en la cueva, la piedra estaba rajada y había una mancha negra ahí relata él que había una mancha negra ahí por esa rajadura, y que sobre la tapa del propiciatorio que había encontrado también en el lado derecho había una mancha negra. Entonces él calculó que cuando Jesús murió, cuando ese temblor que habla la Biblia, que se rajaron las piedras, que esa piedra se rajó, que la sangre de Cristo se filtró por esa piedra unos 6 metros y cayó sobre el arca del propiciatorio. Él agarró y raspó un poquito de esta sustancia negra que vio ahí y llevó a un laboratorio. En el laboratorio, según cuenta, y creo que hay un video, está en inglés, se sorprendieron los del laboratorio porque esta sangre tenía solamente 24 cromosomas, 23 cromosomas de la madre, que sería María, y un cromosoma más que sería el Y, para que nazca varón. Y no tenían los cromosomas de esta sangre, no tenían los cromosomas del padre. Bueno, ellos no sabían de qué no tenía, pero lo que sí que solamente tenía 24 cromosomas esta sangre. Bueno, eso no está en la Biblia, así que, pero yo personalmente sí creo en este relato y en esta arqueología que realizó este varón Rob Wyatt. Oportunamente sería lindo que pudiésemos tomarnos un tiempo y entrar y leer y mirar todo lo que encontró este arqueólogo Ron Wyatt. Pero es así que Jesús era libre para escoger. Y cuando Él murió en la cruz, murió por nuestros pecados. Entonces, los pecados son consecuencia de la inclinación que tenemos del pecado, en singular. Y es ahí, para entender también esto, tenemos que entender los 3 aspectos de nuestra salvación. Nuestra salvación tiene 3 aspectos. Salud. En la teología se debaten entre 2 posturas. Uno es la dicotomía, de que el hombre está partido en 2. Y está la tricotomía, la doctrina de la tricotomía, que a mí me parece la más acertada, la que yo creo, es la que se ajusta a algunos versículos, y también muy importante para mí es que se ajusta a lo que es la tipología del templo de Israel. El templo, el tabernáculo y el templo, que debería ser lo que Dios dijo, la casa de Dios. Y también nosotros somos casa de Dios. La iglesia que formamos cada uno de nosotros es la casa de Dios. Y la tricotomía se ajusta más a la tipología del tabernáculo y del templo. Por eso la tricotomía significa que el hombre es 3, que somos uno pero somos 3. Vamos a mirar en Primera de Tesalonicenses. Espero que no nos estén mareando. Un poquito complicado en trabalengua, pero con la ayuda del Señor vamos a ir aprendiendo y entendiendo algo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Amén. Y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, una santificación completa, y todo vuestro ser, en todo lo que somos. Y ahí cita espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos santifique por completo en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En
Entonces también tenemos tres etapas de salvación que tienen que ver con el espíritu, que tienen que ver con el alma y tienen que ver con el espíritu. Vamos a mirar en Romanos 7:17. Y dice aquí Pablo en Romanos 7:17, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hay algo que le dice, el pecado que mora en mí. Vamos a mirar Romanos 6, 20-21. Romanos 6, 20 a 21. Porque cuando eras esclavos del pecado, hay una esclavitud del pecado. Hay algo que estamos sometidos bajo la obediencia del pecado que nos lleva a pecar. Erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Amén. Entonces hay algo que es el pecado que mora a mí. Pero también ahí habla en el 20 del 21, el fruto. Hay un fruto. ¿Qué fruto teníais? La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vemos aquí que está hablando de varias cosas. Habla de un regalo de Dios. Ahí arriba habló de un fruto. ¿El fruto de dónde viene? El fruto viene de una acción, de un crecer. Primero crece algo, se desarrolla, después da un fruto. Y es un andar. Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces habla también de un cuerpo de muerte. Habla de el pecado que mora en mí. Entonces, hay tres etapas de salvación, tres procesos, tres tiempos. Por eso en la Biblia encontramos a veces algunas expresiones que aparentemente son contradictorias. Leemos en un lugar, dice una cosa, leemos en otro lugar, dice otra cosa, leemos en otro lugar, dice otras cosas que aparentemente se contradicen. Pero la palabra de Dios no se contradice, se complementa y completa. Y cuando nos parece que se contradice, es simplemente porque no entendemos, porque nos falta más información, nos falta que Dios nos vaya mostrando y nos dé más de su luz para ir viendo la realidad de las cosas. Hay un ejemplo que siempre uso y siempre me gusta, que es que podemos leer en un lugar de la Biblia que dice, hablando de Jesús, he aquí el Cordero de Dios. Es un cordero, el Cordero de Dios, manso y humilde. Y en otra parte de la palabra de la Biblia podemos leer el león de la tribu de Judá. ¿Qué tiene que ver un cordero y un león? Un animal que come hierbas, que no tiene forma de defenderse, con un animal feroz como león, que es carnívoro y un depredador. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? ¿Y cómo Jesús puede ser un cordero y un león? Pero es así, son aspectos diferentes de su ministerio y de su ser. Y así también podemos ver que en la Biblia habla
de la salvación como un hecho consumado, un hecho en el pasado, algo que ya sucedió, algo que ya tenemos. Y encontramos en la Biblia, hablando de la salvación como algo que se está realizando, algo en lo que estamos trabajando. Y encontramos también, en otros lugares, cuando habla de salvación, habla de un futuro, la salvación que vamos a alcanzar. Entonces, una salvación pasada ya realizada, una salvación que es en la que estamos trabajando y una salvación futura. Yo interpreto esto como las tres partes de nuestro ser que Dios quiere redimir por completo: nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Este cuerpo del cual habla Pablo, que leímos recién de Pablo, exclamaba: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué él se refiere a su cuerpo como ese cuerpo de muerte? Justamente porque habíamos hablado por esa inclinación que tenemos, ese defecto que tenemos hacia el mal. El hombre tiende al mal a causa del pecado del huerto del Edén. Solamente Adán, Eva y Jesús no tenían esto. Jesús murió sin caer en pecado. Adán y Eva cayeron. Ellos fracasaron. Ellos eran libres de escoger. Pero nosotros hoy en día ya no somos libres de escoger. Tenemos esa inclinación hacia el mal. Por eso Pablo habla: este cuerpo de muerte, ¿quién me librará? Pablo habla: con mi mente y con mi ser, yo amo a Dios y deseo servir a Dios y me deleito en la ley de Dios, pero en mis miembros, en su cuerpo de muerte, él encuentra otra ley que le arrastra hacia el pecado. Y dice: las cosas que yo quiero hacer, las cosas en las que me deleito, las cosas de Dios, las cosas puras y santas, esas no hago, las cosas buenas. En cambio, las cosas que yo no quiero hacer, esas son las que hago. Y ahí cuando él exclama: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es esta inclinación hacia el mal que tenemos. Esa inclinación es la que en el Nuevo Testamento dice el pecado. Y a causa de esa inclinación nosotros somos pecaminosos. Y esos son los pecados. Los pecados son lujuria, envidia, odio, mentiras, engaños, soberbias, orgullo. Todas esas cosas son los pecados que cometemos. Pero el pecado es esa inclinación hacia el mal que tenemos. Esa es la diferencia, tenemos que llevar muy en cuenta. Para terminar, quiero leer solamente algunos versículos para mostrarles lo que estuve diciendo. Vamos a ir en Romanos 8:24. Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos. Fuimos salvos. Algo, no es que somos salvos ni que seremos, sino que fuimos. Habla en tiempo pasado. Efesios 2:5 dice: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Él ya nos dio. No es algo que nos está dando ni nos va a dar, sino que dice que Él nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. El versículo dice: y juntamente con Él nos resucitó, algo que ya sucedió. En ese momento, cuando Cristo resucitó, nosotros ya fuimos resucitados. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mientras nosotros estamos aquí, conversando, hablando, trabajando, luchando día a día, también estamos sentados porque Dios el Padre ya nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No es que nos está sentando ni nos va a sentar. Habla en tiempo pasado. Él ya hizo esto por nosotros.
para mostrar, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, algo que ya está consumado por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don, es un regalo, es algo que Dios hizo para nosotros. Segunda de Timoteo 1, 9, dice: quien nos salvó, algo ya hecho, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Ya habla de algo consumado. Tito 3:5. Tito 3:5 dice: nos salvó. No es que nos está salvando ni nos va a salvar, sino que nos salvó. No por obras de justicia, que nosotros, no es por nada que nosotros hicimos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Algo ya concluido. Esto habla del Espíritu. El Espíritu está salvo. El Espíritu está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El Espíritu tiene vida. Después vamos a ver el aspecto del alma. El alma es el asiento de en nuestro espíritu se asienta nuestra conciencia, se asienta nuestra comunión y se asienta nuestra intuición. La intuición, la comunión con Dios y la conciencia se asientan en el espíritu. Dios tiene comunión con nuestro espíritu, no con nuestra alma, ni con nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo están nuestras sensaciones, es alimentado por las sensaciones, están nuestros afectos, nuestros sentimientos, está nuestra inteligencia, está nuestra voluntad, está en el alma. Nuestro carácter, lo que nosotros somos. El Adrián está en el alma. Mi carácter está en el alma. Vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Qué es el fin de nuestra fe? Que vamos obteniendo la salvación de nuestras almas, que vamos obteniendo. Primera de Pedro 2:2. Dice, Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Estamos creciendo para salvación. Cuando hablaba del Espíritu, hablaba como algo consumado. Cuando habla del alma, habla de un crecimiento. ¿Cómo se obtiene este crecimiento? Deseando la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es esta leche espiritual? La palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento. Dios mismo es nuestro alimento para que vayamos creciendo en salvación. Lucas 21:19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Sabemos que la salvación es por gracia, es un don, es un regalo de Dios. Y acá habla de ganar nuestras almas con paciencia. ¿Por qué? Porque el alma está siendo trabajada por el Señor en nuestra alma para la salvación de nuestra alma. Entonces,
Señor dice, con paciencia ganaréis. Este no está hablando de la salvación eterna. Este está hablando de la salvación del alma, que tiene que ver con el galardón. La gracia tiene que ver con la salvación eterna, pero el trabajo en el alma que el Señor realiza con nosotros, eso es para el galardón. Vamos a ver todavía Romanos 6:22. Dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Aquí habla de un fruto, algo que creció, algo que se desarrolló, algo que surgió. Y sabemos que, como dije recién, la salvación es por gracia, pero cuando habla del alma, habla de un trabajo, habla de un hacer. Cuando habla de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, eso tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestro galardón, con nuestro desarrollo de nuestra alma, el fruto de la santificación, como leímos recién. Eso tiene que ver con el alma, algo que se está desarrollando. Y por último, ya para no ser muy extenso, vamos a ver lo del cuerpo. Primera de Pedro 1:5. Dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay una salvación que va a ser manifestada en el último tiempo, en el tiempo postrero. Hay una salvación ya realizada, hay una salvación que se está realizando, que se está trabajando, y hay una salvación reservada para el día postrero. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¿Qué es la redención? Es la salvación. Porque Dios no va a destruir nuestro cuerpo, sino que este mismo cuerpo Dios va a redimir. Este mismo cuerpo va a ser glorificado, va a ser cambiado. Y ese defecto que tenemos, el defecto del pecado, que se llama el pecado, va a ser corregido, y Dios nos va a redimir este cuerpo y nos va a dar un cuerpo glorioso como el del Señor, que ya no va a ser ni inclinado al pecado, ni va a ser neutro, sino que va a ser completamente para Dios, ya inclinado a lo que Jesús escogió esto para vivir así. Él podía escoger cualquier cosa. Adán y Eva podían escoger, pero escogieron la línea de la serpiente, desobedecer. Pero nosotros, al ser redimidos, vamos a ser sacados de este defecto y puestos en una posición de santidad, en donde ya no vamos a poder pecar, ya no vamos a tener la posibilidad de pecar. Romanos 8:23 leímos. Vamos a leer Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creemos. Nuestra salvación se va acercando, cada día que pasa se acerca más nuestra salvación. ¿Ven cómo está hablando de algo futuro? Esos versículos que habíamos hablado hablaban del pasado. Después los otros versículos que habíamos visto estaban hablando del presente, de algo que estaba sucediendo. Pero en estos versículos está hablando de un futuro, de aquel día, dice, en el día postrero. Primera de Corintios 15.
Primera de Corintios 15. Vamos a leer los versos 53 y 54. Y dice así, ¿amén? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Este cuerpo mortal va a ser revestido, va a ser absorbido por un cuerpo inmortal. Entonces este cuerpo va a tener esa redención, esa salvación. ¿Cuándo va a ser eso? En el rapto, en aquel día, cuando el Señor se manifieste. Entonces Dios nos salvó. El día que creíste, el día que naciste de nuevo, ese día sos salvo. Eso, y estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Después tu alma está siendo trabajada y moldeada por el Señor, está siendo salvada, está siendo conformada a Cristo. Vos estás siendo conformado a Jesús. Dios te está transformando y configurando, cambiando tu configuración a la configuración de Cristo, para que seas como Cristo, para que pienses como Cristo, que tengas la mente, como tienes la mente de Cristo, que pienses como Cristo, que mires como Cristo, que camines como Jesús camina y caminó aquí en la tierra. Y obedezcas y ames al Padre como Él obedeció y amó al Padre. Y el cuerpo va a ser salvo en aquel día, cuando Cristo vuelva por su iglesia y nos arrebate, y este cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Ahí va a ser salvado este cuerpo. Estas son las 3 salvaciones de las que habla la palabra de Dios, para todo nuestro ser, que ocurren en tiempos diferentes. Hermanos, hasta acá. Si les resultó un poquito trabalengua, espero que el Señor Espíritu Santo les vaya hablando, acomodando, sigamos leyendo. Este es un tema profundo, con una explicación simplista, bastante simple, de una realidad muy profunda, pero que el Señor mismo en su misericordia les pueda ir aclarando, les pueda ir mostrando y entendiendo. Y vamos a también tomar un tiempito tal vez para hablar y conversar de este tema. Si por ahí hay alguna pregunta, si alguien por las redes quiere hacer una pregunta también, puede hacer en los comentarios y vamos a estar tratando de responder también. Amén. Se estiró un poquito, hermanos, vamos a orar todavía para despedirnos. Señor, te damos gracias por esta reunión que podemos tener, por estos momentos de compartir delante de ti. Pedimos que tú nos ayudes, nos guíes, que nos guardes, Señor Santo. Ten misericordia de nosotros y permítenos ver, danos tu luz para que podamos ver claramente estos grandes misterios de tu palabra, de tus mismos seres, Señor mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En su nombre nos acercamos a ti, confiadamente. Amén. Amén. Buenas noches, descansen y que el Señor les bendiga ricamente.